En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entramos en la tercera semana de los ejercicios espirituales, que está dedicada a la contemplación de la pasión del Señor. La finalidad de la tercera semana es aprender a morir con Jesucristo. Las peticiones que es preciso hacer en la contemplación de la pasión están encaminadas a conseguir una participación lo más intensa posible en los sentimientos de Jesucristo, una vivencia del misterio pascual en su fase dolorosa. Por mis pecados el Señor va a la pasión. Él siente dolor por estos pecados como si fueran suyos. ¿Y yo? ¿He de permanecer indiferente o frío ante esto? Cuando el Señor vino a este mundo, como venía a padecer, vino ocultamente, y aunque fuerte en sí mismo, apareció débil en carne humana. Convenía que apareciese, pero pasando inadvertido, y que fuese despreciado, para ser finalmente crucificado. Aunque tenía la gloria de la divinidad, ésta se encontraba oculta por la carne. En efecto, dice la Escritura, pues de haberla conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. 1 Corintios 2:8. Por eso vivió desconocido entre los judíos, entre sus enemigos, si bien realizando obras portentosas y sufriendo grandes trabajos hasta ser condenado a la pena de la cruz. Cuando Cristo padeció, fue por ti y por mí, por quien quiso padecer. El apóstol San Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 21, escribe: Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Te enseñó a padecer y te enseñó padeciendo. Si tú o yo hubiéramos sido las únicas personas en este mundo que hubiéramos necesitado de la redención, Jesucristo no hubiera dudado ni un instante en dar su vida por ti y por mí. Leemos solemnemente y solemnemente celebramos la pasión de aquel que con su sangre borró nuestras culpas, a fin de reavivar por medio de estos cultos anuales nuestros recuerdos. Por eso, en la Semana Santa, conmemoramos su entrada en Jerusalén en el Domingo de Ramos. Recordamos los 3 primeros días de la Semana Santa, sus enseñanzas en el Templo de Jerusalén. Vivimos esa atmósfera inmediata de la pasión y jueves, viernes, sábado, santos y domingo de Pascua celebramos el misterio de su pasión, muerte y resurrección en el Santo Triduo Pascual, por medio de 3 días que nos llevan a vivir con Él, a hacer bien presente la pasión de nuestro Salvador. Todo ello tiene por objeto ayudarnos a laborar en bien
de nuestra salvación y al empleo útil de la vida actual, en la que el Señor se dignó darnos elevados ejemplos de paciencia, sufriendo lo que sufrió de sus enemigos, a fin de enseñarnos a padecer, si tal fuese su voluntad, análogos dolores a la gloria del Evangelio. En esta meditación empezamos contemplando a Jesús en Getsemaní. Después de la última cena, Jesús salió y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos y los discípulos le siguieron. Llegado al lugar les dijo: pedid que no caigáis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Y sumido en agonía insistía más en su oración, su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Lucas 22, 39, 44. Cuanto más se parezca tu cáliz a aquel del que bebió Jesús, mayor será la predilección de Dios hacia ti. Él quiere que te parezcas a su Hijo paciente, porque te tiene predestinado a que te parezcas mucho más a Jesús en la glorificación. Es lo que dice San Pablo: si vivimos con Cristo, si morimos con Cristo, viviremos con Él. Si vivimos en Cristo, reinaremos con Él. Jesucristo quiere que unas tu pasión a la suya, para que cooperes con Él en la salvación de la humanidad. Que tú, en tu vida, encarnes a Cristo también en sus dolores. Después de Getsemaní, cuando es prendido finalmente en el huerto, es llevado a juicio, y por eso también contemplamos en esta meditación el juicio ante el Sanedrín y después ante Pilato. Jesús quiere darnos ejemplo para que le imitemos en el sufrimiento de los dolores, las afrentas y las injusticias. El juicio que tuvo que soportar ante los sumos sacerdotes Anás y Caifás es un ejemplo de burla a la justicia, ya que la sentencia contra él estaba dada de antemano y todo se había reducido a un mero formalismo en el que se le negó cualquier posibilidad de defensa. Incluso los mismos testimonios estaban amañados, porque trajeron a falsos testigos que daban testimonios discordantes. En el Sanedrín no solo habían determinado que tenía que morir, sino también que muriera de una manera infamante a los ojos del pueblo, en la cruz, y para ello necesitaban del apoyo del poder romano. No se trataba solamente de hacer morir a Jesús, sino hacerlo morir de aquella manera, para que quedara difamado como un maldito de Dios ante el pueblo. Y así creían de este modo que su obra y su persona, al quedar desprestigiados, quedarían anulados para siempre. A lo largo de la vida encontraremos muchas situaciones injustas en nuestro camino, todas las que van sembrando los pecados de los hombres, también mis propios pecados. Tenemos que soportarlas necesariamente, de buen grado o por fuerza, con mérito o demérito. Jesús quiere enseñarnos a soportar con gloria y de forma provechosa lo mismo que los hombres hemos sembrado y estamos recogiendo. Explican de un hombre joven que, para vengarse de su vecino, sembró una noche su campo de una cizaña tan nociva
que aunque la arrancaban, dejaba raíces en la tierra, volvía a crecer y cada año había que volverla a arrancar. Con el tiempo, el joven se enamoró de la hija de su vecino y se estableció entre ellos la reconciliación. Este hombre llegó a casarse con su enamorada y como regalo de bodas el padre de la muchacha les dio el campo que años atrás el joven había sembrado de cizaña. De aquel campo el joven obtenía buenas cosechas de trigo, pero cada año tenía que trabajar duro para arrancar y eliminar las malas hierbas que él mismo sembró. Dios nos perdona, pero debemos estar dispuestos a aceptar también en nuestra vida las consecuencias de nuestras malas acciones, que han de servirnos para nuestra propia purificación y nuestro crecimiento espiritual. Debemos soportar el mal que muchas veces nosotros mismos hemos sembrado para vencerlo con gloria, para superarlo, vivir con certeza y mostrarnos así superiores a los sufrimientos. Eso ha de vivir con entereza y mostrarnos así superiores a los sufrimientos, ha de formar parte necesariamente del programa de nuestra vida. Consideraremos ahora el pretorio y la coronación de espinas. Jesús es llevado ante Pilato. El conocimiento más completo de la realeza de Jesús se adquiere en la contemplación de la pasión. Dicen los improperios que se cantan en la liturgia del Viernes Santo: yo te guié con una columna de nube, tú me condujiste al pretorio de Pilato. Dios guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, le instaló en una tierra fértil. A lo largo de la historia fue manifestando su providencia con él, todo su amor. Dios guía también nuestra vida si nos abrimos a la acción de su Espíritu. Sin embargo, ¿cómo correspondió Israel a esta guía? ¿Cómo correspondo yo al amor de Dios en mi vida? Son muchos los que de manera desagradecida expulsan a Dios de sus vidas, los que no quieren que Jesucristo sea su guía y su rey. Y lo que es peor, son muchos quienes lo entregan en manos de sus enemigos. Con mis pecados, soy yo también de quienes lo conducen al pretorio de Pilato. El rey del universo se ve sometido a la pobre autoridad humana de un gobernante títere que teme perder su poder ante la agitación que puede causar un pueblo levantisco. Es la humillación suprema de quien tiene la máxima autoridad sobre el mundo al verse sometido a la jurisdicción de un gobernante supersticioso y lleno de ambiciones. A pesar de verse en esta situación, Jesús no pierde un ápice de su digna compostura y le recuerda a Pilato de dónde procede su poder. Ninguna autoridad tendrías sobre mí si Dios no te la hubiera dado. Por eso el que me ha entregado a ti es más culpable de pecado que tú. Juan 19:11. Herodes puso sobre él una clámide de color púrpura a modo de manto real, y los soldados pusieron en su cabeza una corona de espinas y en sus manos una caña como si fuera un cetro, detalles todos ellos que denotan una cruel burla por parte de los hombres. Es como decirle: tú eres rey, pues mira, sé rey, de esta manera, así te vestimos, así te tratamos, tu cetro, una caña, tu corona, una corona de espinas, y esta clámide de púrpura, que es una burla a tu realeza. Para rematar la mofa, Pilato puso sobre la cruz de Jesús un cartel en el que se podía leer la acusación: el rey de los judíos.
para hacer así un escarnio a Jesús y a los mismos judíos, algo así como: mirad a quién tenéis por rey. ¿Qué debemos ver en la corona de espinas con la que Cristo fue coronado? ¿Qué lecciones espirituales podemos extraer de este siniestro detalle de la crucifixión? La intención obvia de los soldados no era únicamente la de torturar al Señor, sino también burlarse de él. Algunos comentaristas entienden que la burla iba más dirigida a la nación de Israel que a Cristo mismo como persona. Pero si bien puede haber algo de cierto en esto, no podemos pasar por alto que era el Señor quien estaba siendo torturado y escarnecido. El Rey de la Gloria no sólo había asumido una naturaleza humana, lo que en su caso era de por sí una gran humillación, sino que ahora voluntariamente descendió a un punto más bajo todavía. Permitió que sus criaturas le hicieran objeto de burlas. Los soldados romanos hicieron un carnaval ese día, y el personaje central de su desfile no era otro que el Rey de Reyes y el Señor de Señores, representando la caricatura de un monarca. Aquello fue sencillamente una manifestación de la naturaleza humana caída en su odio y desprecio hacia Dios. Pero esta corona de espinas tan humillante y vergonzosa tiene un mensaje que dar tanto al mundo perdido como a los creyentes. Al mundo incrédulo, esta corona le anuncia que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, y eso por necesidad implicaba la cruz con toda su vergüenza y sufrimiento. Esa corona de espinas fue puesta sobre su cabeza por los soldados romanos con una intención perversa, pero al igual que la cruz, fue también la voluntad del Padre que el Señor fuese humillado hasta lo más bajo para poder llevar sobre sí nuestra vergüenza por causa de nuestros pecados. Para que nosotros pudiésemos recibir la corona de vida, Cristo debía llevar la corona de espinas. El Salvador de los pecadores debía sustituirnos en todo, aun en nuestra vergüenza y humillación. Para que los pecadores pudiesen ser salvos, Cristo debía tomar sobre sí toda la maldición que el pecado merecía. Y llama la atención el hecho de que en ese momento Jesús fuese coronado de espinas, siendo que parte de la maldición que vino sobre la tierra por causa del pecado del hombre es que la tierra produjera espinas y cardos, como leemos en Génesis 3:18, al ser el hombre expulsado del paraíso después del pecado. En ese momento el Señor estaba llevando incluso la maldición que pesa sobre la naturaleza, de tal modo que ésta pudiese ser liberada de su esclavitud cuando Jesús regrese en gloria. El apóstol Pablo dice que la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8, 20, 21. Por eso podemos hoy predicar el Evangelio y ofrecerle al pecador el perdón de todos sus pecados, que es otorgado en Cristo, porque el Señor estuvo dispuesto a sufrir lo que sufrió, incluyendo la humillación de la que fue objeto en aquel día. Pero la corona de espinas tiene un mensaje para los creyentes también. Por un lado, nos recuerda que nosotros somos seguidores de uno que primero fue a la cruz y luego entró en la gloria. Uno que primero fue burlado por el mundo pecador, aunque algún día todos tendrán que postrarse ante él y reconocer
que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre, como muy bien dice el apóstol San Pablo en Filipenses 2:11. Si somos seguidores de Cristo, nosotros tendremos que transitar por el mismo camino, primero la cruz y luego la gloria. No puede ser de otro modo. No llegaremos a la gloria si antes no hemos pasado por la cruz. Pero por otro lado, esa corona nos recuerda que aun cuando el mundo quiso hacer de Cristo una caricatura de rey, a través de esa misma humillación, Él estaba a punto de obtener la más grande de las victorias, triunfando sobre el mal en la cruz del Calvario. En su aparente debilidad, Él es el poderoso que ha triunfado sobre el poder de Satanás, del pecado y de la muerte. Él es el que ha vencido al mundo. Nos dice Jesús mismo en Juan 16:33. Os he dicho todo esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo pasaréis tribulaciones, pero tened confianza porque yo he vencido al mundo. Y nosotros participamos también por ello de su victoria por medio de la fe. La Iglesia de Cristo también parece débil ante los ataques del mundo. Cada uno de nosotros está rodeado de debilidad y de muchas tentaciones. Nos acechan las fuerzas del mal. Hay sistemas ideológicos, políticos, que constituyen para la Iglesia una continua amenaza. A lo largo de la historia hemos sufrido persecuciones, pero es imposible que un verdadero creyente se mantenga firme al lado de aquel que venció. Pero es imposible que un verdadero creyente que se mantenga firme al lado de aquel que venció se pierda al final de la batalla. Si Cristo nos ha salvado, si Cristo está con nosotros, es para que nosotros también seamos salvos. Por eso un verdadero creyente se mantiene firme, firme en Cristo, no en nuestras fuerzas, en Cristo, y no se perderá al final de la batalla, porque como muy bien dice el Salmo 16, no dejarás caer en la fosa al que te ama. Todavía hay algo más que nosotros debemos ver en esa corona, no solo su vergüenza y su significado, sino también la maravillosa paciencia de Cristo, una paciencia invencible. El Señor Jesucristo fue terriblemente humillado aquel día, pero muchas personas han sufrido humillaciones similares a esta. Lo que hace una enorme diferencia es el hecho de que Cristo es el Dios encarnado, digno de toda honra y honor, y poseedor de todo el poder con que hizo y sostiene el universo. El Señor pudo haber impedido la acción de los soldados, pero no lo hizo. Soportó con paciencia que se burlaran de él, que lo azotaran cruelmente, que lo coronaran de espinas, que le escupieran en el rostro y le dieran bofetadas. ¿Y sabes por qué? Porque él quiso sustituirnos. La vergüenza que debimos haber sufrido nosotros, la sufrió él, para que nosotros no tengamos que ser avergonzados nunca más ante la justicia de Dios. Fue por nosotros que hizo lo que hizo y soportó lo que soportó, para que tú y yo fuésemos reconciliados con el Padre, para poder otorgarnos su justicia, el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna. Una vez flagelado y coronado de espinas, Jesús sale con la cruz a cuestas, camino del Calvario.
Sí, después de ser condenado al suplicio, Jesús llevó la cruz por sí mismo. Y lo hizo para enseñarnos a lo que deben estar dispuestos a hacer cuantos quieran ir en pos de él. Tantas veces lo había dicho: quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. La cruz de Jesucristo es muy pesada, pues está formada por los pecados de la humanidad. Más allá de los kilos que pudiera pesar el madero, pesan más los pecados de la humanidad. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí no puede ser discípulo mío. Lucas 14, 27. Lleva su cruz el que tiene a raya su ser mortal. Se puede decir que el cristiano comienza a andar en el camino de la cruz, cuando la cruz para él no es más solo algo externo, sino algo que actúa en su interior. Muchos de los hijos de Dios se aproximan al camino de la cruz dubitativos y confusos, sin entender lo que estaba en la mente de Dios antes de la caída, ni la filosofía de la vida celestial. Quedan horrorizados al pensar en una constante operación de muerte. Yo no estoy dispuesto a andar en ese camino. Yo deseo vida abundante y alegría, no muerte, dicen revelándose en su interior, porque se dan cuenta de que cargar con la cruz y seguir el camino de Cristo es realmente duro. Una carta escrita por un estudiante cristiano revela el espíritu del cristianismo moderno. Desde que estoy lejos de casa y de mi comunidad, las cosas se están aclarando para mí. He visto a muchas personas aparentemente dispuestas a servir al Señor, siempre que eso no les represente algún sacrificio. Esto al principio me dejó bastante perplejo. Tal vez yo estuviese siendo muy restringido en cuanto a reclamar mis derechos y voluntariamente permitir la operación de la muerte tal como me había sido enseñado. Yo veía que las personas gastaban el dinero de Dios en cosas extravagantes. Me sentí tentado a vivir de aquella forma, pero entonces el Señor me permitió ver cuán estériles eran esas vidas. Aquellos que vivían como si fuesen reyes sabían muy poco del camino de la cruz. Andar en el supremo camino de la realización y experimentar el vivir a través de la vida de otro no es el camino más fácil, aunque estés rodeado de cristianos. Muchos quedan desconcertados al descubrir que están en otro camino, porque solamente hay un modo por el que la vida de Cristo puede ser vivida, para Dios y siendo derramada para los demás. En el momento en que pensamos que podemos acomodarnos y usar a Cristo para nuestro propio bienestar, Él no estará a nuestra disposición para este fin. No podemos manipular a Cristo. No estará a nuestra disposición para nuestra comodidad, para hacer lo que nosotros idealmente pensamos que se debe hacer. Jesús no aceptará nuestras lecciones. Somos nosotros quienes hemos de recibir la lección de Él. La vida divina, por tanto, no actúa de esta manera que muchas veces nosotros calculamos. Si persistimos en interpretar el Calvario para nuestro propio beneficio, si consideramos que la obra redentora de Cristo nos libra de contratiempos, sacrificios y sufrimientos de la cruz, en definitiva, es que todavía no hemos sido liberados del mundo, porque la sustitución de Cristo no es un simple reemplazo por su parte para ahorrarnos el trabajo que nos imponen la fe y un seguimiento incondicional. La sustitución consiste en que Él carga con todo lo que nos agobia y hunde en el sufrimiento, con este peso que estamos llevando y compartiendo con Él,
Sabemos que el peso de nuestro dolor Él lo lleva con nosotros y por nosotros, y que al compartirlo, lo carga sobre sí para destruirlo en la cruz. Aunque compartamos los beneficios de la redención con los perdidos, si no estamos dispuestos a llevar la cruz con Cristo y experimentarla en nuestra vida, estamos viviendo a nuestra propia manera, preservando nuestro derecho a reinar. Multitud de creyentes están cautivos en este sistema mundano de seguridad y recompensa. Dios espera acabar con esa esclavitud cuando ellos lleguen al final de sus propios caminos. Pero Él nunca va a imponer su camino a cualquiera. Nuestro privilegio y alegría es poder escoger y andar en el camino donde vivimos para Él. Como pecadores, experimentamos la obra de la cruz. Como redimidos por Cristo y en Cristo, somos llamados a andar en el camino de la cruz. Nosotros consideramos que estamos muertos al hombre viejo, basándonos en la obra consumada de Cristo, realizada de una vez para siempre. Ahora nosotros compartimos diariamente en el nuevo hombre aquel camino de vida divino, el cual opera la muerte en nosotros, mas la vida en otros. Una mujer cristiana nos habla de una crisis en su vida que sucedió después de su conversión y liberación del dominio del pecado. Mientras disfrutaba de la obra de la cruz como una experiencia gratificante, ella empezó a leer un libro sobre el camino de la cruz. Dice al respecto: mientras leía el libro, vi claramente el camino de la cruz y todo lo que podía significar. En un primer momento dejé el libro de lado y dije: no, yo no andaré por ese camino, pues perderé toda la experiencia gloriosa que he vivido hasta ahora. Pero al día siguiente tomé el libro nuevamente y oí al Señor decirme gentilmente: si deseas una vida más profunda, una comunión ininterrumpida con Dios, ese es el camino. Yo me resistía y volví a dejar el libro de lado. Al tercer día tomé el libro una vez más. Nuevamente el Señor me dijo: si tú deseas fruto, ese es el camino. Yo no voy a retirar de ti la alegría consciente. Tú puedes conservarla si así lo deseas, pero tendrás que escoger. O te quedas con ella para ti misma, o vas por ese camino y das fruto. ¿Cuál de los dos escogerás? Entonces, por su gracia, yo dije: escojo el camino de la fructificación. Y cesó todo, y cualquier sentimiento de experiencia consciente. Durante algún tiempo caminé en tinieblas tan intensas, las tinieblas de la fe, que hasta tuve la impresión de que Dios no existía. Sin embargo, por su gracia yo dije: sí, yo solo estoy recibiendo aquello que escogí. Entonces continué participando en la liturgia de la Iglesia y después de algún tiempo comencé a ver el fruto. A partir de aquel momento entendí y reconocí que era el morir y no el hacer lo que producía fruto espiritual. El secreto de una vida fructífera es, en resumen, darte a otros y no desear nada para ti mismo, colocarte completamente en las manos de Dios y no preocuparte con lo que sucede contigo. Estos días de confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus nos están interrogando sobre tantas cosas. Queridos hermanos, es también una manera de experimentar en nosotros esta muerte. Todo un tiempo en el cual vemos que parece que estamos inoperantes, que no damos fruto. ¿Para qué sirve todo este tiempo? Lo vemos como un tiempo perdido porque siempre hemos estado en el frenesí de tantas actividades.
No, no es un tiempo perdido, es un tiempo ganado, es un tiempo en el que estamos experimentando con Cristo la cruz. Vamos con Él también hacia el Calvario. Estamos llamados a hacer nuestra experiencia con Simón de Cirene, a hacer nuestra esa experiencia. Él llevó la cruz de Cristo en el camino hacia el Calvario, una experiencia que empezó obligado y de mala gana, pero que transformó su vida y que le llevó a formar parte de la primera comunidad cristiana, tal como lo testifica el Evangelio de Marcos al darnos el nombre de dos de sus hijos, Alejandro y Rufo. Lo leemos en Marcos 15, 21. Todas estas cosas, además, nos hacen caer en la cuenta de cómo esta ruta hacia el Calvario fue para Cristo un camino de vituperios, la nunca mejor llamada Vía Dolorosa. Después de haber acompañado a Jesús en el camino de la cruz por la Vía Dolorosa, llegamos al momento de la crucifixión. La crucifixión era la ejecución más cruel y afrentosa que conoció la antigüedad. Un ciudadano romano no podía ser crucificado. La muerte llegaba después de una larga agonía. Muchos son los que se niegan a aceptar a un Dios hecho hombre que muere en un madero para salvarnos. El drama de la cruz sigue siendo motivo de escándalo para los judíos y locura para los gentiles, como muy bien nos dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. La unión íntima de cada cristiano con su Señor necesita del conocimiento completo de su vida, también de este capítulo de la cruz. Aquí se consuma nuestra redención, encuentra sentido el dolor del mundo y vislumbramos la maldad del pecado, que intenta destruir con su poder al mismo Dios hecho hombre. Y vemos claramente el amor de Dios por cada ser humano. Jesús fue crucificado en el Calvario para enseñarnos que debemos a su pasión el perdón de todas las culpas, de las cuales está escrito en el Salmo: el número de mis iniquidades sobrepuja al de cabellos de mi cabeza. Salmo 33, 13. Toda su vida, toda la vida de Jesucristo estaba dirigida hacia este momento supremo de la cruz. Los frutos de la cruz no se hicieron esperar. Uno de los ladrones, después de reconocer sus pecados, se dirige a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Lucas 23, 42. Para convertirse en discípulo de Cristo no ha necesitado ningún milagro. Le ha bastado contemplar de cerca el sufrimiento del Señor. Enseguida tienden a Jesús sobre el suelo y comienzan a clavarle en el madero que será el travesaño de la cruz. Introducen los hierros primero en donde comienzan las manos, con desgarro de nervio y carne. Luego es levantado hacia quedar erguido sobre el palo vertical que está fijo en el suelo, y a continuación le clavan los pies, después de haber unido el palo transversal con el vertical para formar así la cruz. María, su madre, contempla toda la escena con inmenso dolor. La cruz, que hasta ese día había sido un instrumento infame y deshonroso, se convertiría ahora en árbol de vida y escalera de gloria. Jesús está elevado en la cruz. No hay reproches en los ojos de Jesús, solo piedad y compasión. ¿Por qué tanto padecimiento?, se pregunta San Agustín, y se responde:
todo lo que padeció es el precio de nuestro rescate. Con la compañía de los dos crucificados a su lado, mostró que en adelante unos padecerían a su derecha y otros a su izquierda. De los de su derecha había dicho: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Mateo 5:10. De los de su izquierda se dice: aunque entregase mi cuerpo al fuego, si no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13:3. Permitiendo que se colocara sobre la cruz el título que le designaba como rey de los judíos, Jesucristo nos mostró que aun lleno de burlas y escarnios y llevándole a la muerte los judíos, no fueron capaces de impedir que fuese rey suyo, que un día descenderá lleno de gloria y majestad para juzgarles a ellos y al mundo entero por sus obras. En el Salmo está escrito: yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Salmo 2:6. Los soldados se apropiaron de sus vestiduras, haciendo con ellas 4 partes. Desde una perspectiva espiritual podemos ver en ello reflejado cómo el Evangelio sería predicado en los 4 puntos cardinales, es decir, en todo el mundo. La muerte de Jesús, la eficacia de la pasión no tiene fin. Cada uno de nosotros puede decir en verdad: el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Un buen ejercicio que podemos hacer es tomar de cualquiera de los evangelios, sea de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, el relato de la pasión y leerlo detenidamente y seguir esta metodología de San Ignacio, de como si presente me hallase, como si yo estuviera en esa escena y no viéndola desde fuera, sino estando yo también adentro o identificándome con uno de los personajes de la pasión. Señor, te damos gracias de poder estar en tu presencia. Te pedimos que nos ilumines y que nos libres de todo mal, para que, obrando el bien que quieres, nos encaminemos siempre unidos como hermanos hacia tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.